Asambleísta Jerónimo Yantalema. Yupaychani mashi presidente, allipunlla tukui mashi asambleístas y tukui mashna kunami kay ñukanchik kay asambleapi llankaykunata katikukuna. Ñukanchik kay punllapi achkata sustarishkanchik ñukanchik mashi kay comisionpak presidente kay ñukanchik kay kamachikpak yuyaykunata apamushka washa. Ñukanchik achkata llakirinchik sustarinchik imamanta chaykari manaraj kay ñukanchik kay Asamblea Nacional. Manarak pacta kanchik kay paya estado, kay estado colonial. Chay ñukanchik llakta kanchik biodiversidad ta llakichik estado. Ta manarak tukuchikushkamanta. Ashtawan karin chayta, ashtawan sinchiyachina yuyay tiyashkamanta. Ñami kay kunanman kay pactakunchik. Pichkapatsa iskichunga watakunata kay llakichikunamanta. Shinapas kay asamblea kay Ecuadorpi manarak pactanchu mushuk pachata chimbapuranata. Mushuk estado man chimbanata. Chaymi shuk llaki rikurin. Imamanta chaytaninchik. Ñukanchik mama kamachikpika rimanmi nachu. Ñukanchik comunas, pueblos, nacionalidades kunapak derechos colectivos. Chaypi achilla rimakun imatatak pacta rayta ushan ñukanchik ayllu llaktakuna. Pero kunan kay punllapi nishkakuna mayta comuna kunaka tukuyta rikuytukunga nishpa estado rikunakan nishka. Tapunchik pitak estado. Manachu ñukanchik tukuy wayka runakuna kay Ecuador mama llaktapi kawsakuna manachu kanchik estado. Shinaka allitami rikunayachin kay kamachikta rikunapi. Shinallatak manarak pacta rikunchik imatatak nishaninka ñukanchik pachamamapak derechokuna. Chaymanta ñukanchik yuyanchik chayra kay ñukanchik comisión kuna ñawpa pacha paya estado pi kawsashka shinallatak yuyashpa katikunkuna. Y shinallatak chay washa ñuka sustarini imamanta imapakta wiñachirkanchik kay Asamblea Nacional. Imapakta wiñachirkanchik comisión kunata. Chay kari llankachun, chimbapurachun, kishka kunata kishka katichun, allichichun. Shuk mushu kamachikunata kay ñukanchik tukuy tandanakushka asamblea kunapak apamuchun. Mana apamuchun imatak illashka, imatak puchushka, mana chaypak. Achilla tanikun ñukanchik kay asamblea pak kamachik nachu artículo 26 pi imallatas ranakanchik ñukanchik comisión kunapi. Entonces ñukanchik tapunchik maypitak legislación pak llankay, técnica, jurídica llankay ñukanchik comisión kunapi chay mana rikurin. Shinallata ashkawan sustarinchik kay asamblea pika Himalayatak comunas, pueblos, nacionalidades kunapak kamachik kachashka kunata Himalayatak kay asamblea chimbapuraku. Tukuyta kay kama mana nishpa chashnaka mana shuk estado plurinacional ta rayta usashun. Kay asamblea ashtawan ñukanchik kamachikunata sinchiyachinapak randi tukuypak pacta kachun rimanapak randi washaman sakirishpak shamushka. Ashtawan karin comuna kunata manchashpa, pueblo kunata manchashpa. Imamanta manchan. Chay kari mana riksishkamanta, mana chimbapurashkamanta, mana yachashkamanta Himalayami, comuna kuna, pueblos, nacionalidades, ñukanchik kay tukuy mama llaktapi kawsakunapak chagrashpa, tarpushpa kawsakuna. Himalayami kay biodiversidad tapi sinchiyachishpa kawsankuna. Chaymanta manchan chayrakuna. Y ñuka pak llaki kan kay asamblea chayrak manchakun. Comuna kunamanta rimanata, pueblos kunamanta rimanata. Chaymanta minganchik kay comisión. Ama manchashpalla kay kamachikunata tigra rikuchu. Ñuka yuanimi kay asamblea mana sakitukunchu archivashpa. Chayka shuk pinga mi kanga asambleísta kunapak. Hasta wankarin tigra china comisión llankachun. Chaypak charin asesor kunata. Chaypak tiang ministerio kunapish shamuna kan rikunaman Himalayatik llankan. Pero principalmente pitak shamuna kan chaykari kay kamachik ta chimbapurak kishka kachakuna imamanta konayi mana shamushka kay kamachik ta rikunaman chimbapuranaman. Imamanta solamente estado, gobierno, ministerio kuna shamushka. Chaytapish chimbapuranakanchik. Chaymanta ñuka minkapani kay comisión
ñatak paypak llankayta sakispa, maypika mana alli hamuntashkamanta, maypika mana munashkamanta, kay ñukanchik Estado plurinacionalta sinchiyachinapak rantika uriyachispa katikunman ñatak. Chaymanta minkapanchik comisión tigrachun y kutin paykunapak apamuchun kay asambleaman primer debate informeta. Compañeros y compañeras asambleístas, quiero expresar mi alta preocupación respecto al tratamiento de este tema que es de suma importancia. Y hemos constatado que definitivamente, aún en esta Asamblea Nacional y principalmente en la Comisión de Biodiversidad, hay deficiencias para pasar del Estado colonial al Estado plurinacional. No sé cómo se puede entender que no se esté mirando la Constitución de forma integral. La Constitución ecuatoriana también incluye los derechos colectivos de los pueblos y las nacionalidades. Es parte integrante. A mí me preocupa altamente que los derechos colectivos constitucionales no se trabajen en la rigurosidad inclusive del marco internacional de la Constitución. Y por supuesto hay terribles deficiencias que no se están leyendo con rigurosidad técnica ni jurídica los derechos colectivos. Recordarán que los derechos colectivos emergen también de un derecho consuetudinario, es decir, derecho propio. Esto no ha sido desarrollado y mucho menos creo que estamos entendiendo a la hora de incorporar los derechos de la naturaleza en nuestra Constitución. Se nos han dicho que esta ley no es orgánica. Toda normativa que regule, que garantice derechos colectivos, en nuestra Constitución, el artículo 57, numeral 8, 9 y 12, se establecen claramente los derechos de los pueblos y nacionalidades al cuidado, a la protección, al manejo de la biodiversidad. En consecuencia, cuando la CONAIE, por su iniciativa, envía el proyecto de ley a esta Asamblea, está ejerciendo plenamente sus derechos colectivos y los derechos colectivos no se archivan, se ejercen. Y ese es el desafío que tiene esta Asamblea, de procesarla para permitir superar ese modelo colonial del Estado. Y por supuesto, me asusta las deficiencias del cumplimiento del rol de sus competencias de la Comisión Legislativa. No se entiende entonces que nuestras competencias de las comisiones son las de legislar, las técnicas y las jurídicas. O son o es traer un informe a este pleno para decir cuántas faltas de ortografía, cuántas contradicciones, cuántas duplicidades existen. Esa es la tarea de la comisión. La ley orgánica, la función legislativa, establece claramente las competencias que tienen las comisiones. El de discutir, elaborar y aprobar por mayoría absoluta los informes. Y ahí también se entiende que cada comisión especializada cuenta con un equipo solvente que maneje el tema, por lo menos de gramática, por lo menos de ortografía, si no maneja el tema de los derechos colectivos o de la biodiversidad. Pero también a nosotros nos preocupa altamente la forma como esta Asamblea, señor presidente, está tratando los temas que son enviados por las comunidades, por los pueblos y las nacionalidades. No es ninguna extrañeza ni coincidencia el hecho de que la ley de prelegislativa presentada por este asambleísta y por la iniciativa de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades hayan terminado en un veto total del Ejecutivo. No es ninguna extrañeza que hoy esa misma iniciativa esté en dos comisiones, en la Comisión de Derechos Colectivos y en la Comisión de Estructura del Estado. ¿A qué jugamos? ¿Qué es lo que queremos responderle al país en la construcción del Estado plurinacional? Pero también no es ninguna extrañeza que la ley de aguas que fue presentada por la CONAIE se haya empantanado igualmente durante más de 3 años en esta Asamblea. Y que hoy la consulta prelegislativa de la ley de aguas la estemos haciendo con un instructivo cuando hubiéramos podido hacerlo con una ley orgánica.
que ha sido presentada por los pueblos y las nacionalidades. Y por supuesto con todas las deficiencias que en las inscripciones para la consulta exigen como requisito básico el teléfono de la comunidad. Vaya, pregúntese en la Amazonía, en comunidades amazónicas hay señal de teléfonos. Estas contradicciones, o si no exigiendo que las actas tienen que estar escritas en computadora, cuando las actas comunitarias la mayoría se hace a mano en sus libros de actas. Entonces, compañeros, y ahora con la ley de biodiversidad, que fue iniciativa trabajada por la CONAIE, una de las organizaciones que representa con dignidad a los pueblos y nacionalidades y que jamás ha claudicado ante los atropellos de sus derechos. Y creemos que sería vergonzoso que esta asamblea, después de 520 años de colonización, archive un proyecto que viene por iniciativa de los pueblos y nacionalidades, solamente por la incapacidad de esta asamblea, de estas comisiones, de pasar del Estado colonial al Estado plurinacional del Suma Causay. Los argumentos realmente no valen la pena ni siquiera profundizarlas ni discutirlas, ya se han quedado explícitos. Repetición textual, para esto la técnica legislativa, para esto los asesores para borrar lo que está repetido. Transcripción de normas existentes. ¿Cuál es el trabajo entonces de la asesoría? Se crea la Autoridad Plurinacional de la Biodiversidad. Entonces, ¿qué querían que quede la autoridad colonial atendiendo estos temas? ¿Cuál es el susto de poner una nueva autoridad y que esa autoridad sea plurinacional? ¿O estamos conformes con autoridades coloniales que han permitido que en las narices de los gobernantes, de los gobiernos locales, destruyen, devasten la biodiversidad, arrasen con los bosques naturales, arrasen con comunidades enteras, las desplacen? Entonces nos cruzaremos de brazos frente a esa violencia ante la biodiversidad, que esta autoridad colonial no ha podido superarla. La contaminación es una de las lacras más grandes sobre la biodiversidad, pero las autoridades coloniales no han podido tener respuestas. Y hoy nos asustamos porque una iniciativa propone crear una nueva autoridad, una nueva institucionalidad inspirada en el Estado plurinacional. Las observaciones de la Conferencia Plurinacional, creo que ahí no hay para qué confundirse. La conferencia ha concretado el tema, por supuesto, de la agrobiodiversidad que se está tratando en una ley, pero si esclarece eso, simplemente hay que establecer esa diferencia en la otra normativa. El Ministerio del Ambiente observa, se preocupa de la soberanía de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Pregunto, ¿cuántos de los servidores del Ministerio del Ambiente hoy están cuidando y protegiendo las zonas de recarga hídrica? ¿O están cuidando y protegiendo la biodiversidad? ¿Con qué autoridad vienen a hacer esas observaciones? Si a la final no han leído los derechos colectivos, la competencia que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades y la jurisdicción territorial. Aunque les duela a algunos, eso es el Estado plurinacional. El respeto a la autoridad ancestral, al respeto al gobierno territorial de cada uno de los niveles. Nos preocupa también, por supuesto, la observación del Ministerio de Recursos No Renovables, que contraviene a las competencias del Estado. Claro que están asustados porque este proyecto propone superar el modelo extractivista del Estado, pasar al modelo del Suma Causay. Están preocupados porque con esta ley no podrán entregar las concesiones en fuentes de agua, no podrán entregar concesiones mineras en zonas de alta biodiversidad. Eso les asusta a los ministerios, en este caso a los de recursos no renovables, porque se han entregado, han tenido un entreguismo de entregar a las multinacionales miles de millones de hectáreas sin respetar lo que dice la Constitución. La CENACID, ¿cuál es la preocupación? La CENACID tiene que preocuparse justamente de cumplir sus competencias. Hasta ahora la CENACID no ha incorporado un solo artículo, una sola nueva modelo curricular en las universidades. Las universidades siguen siendo y enseñando el mismo modelo colonial de la academia. En las universidades no se habla de biodiversidad.
no se habla de cuidado y protección de fuentes de agua, no se debaten de cómo pasar del modelo extractivista al modelo del summa causa. Graves problemas porque se preocupan de que los pueblos y nacionalidades administren, manejen las zonas sagradas y rituales. Para los pueblos y nacionalidades, toda la Pachamama es sagrada, toda la Pachamama tiene vida, por lo tanto es nuestra gran madre. No podemos permitir y no vamos a permitir que se siga desangrando con el argumento del modelo extractivista. Y aquí nos van a encontrar, defendiendo a nuestra Pachamama, porque también somos sus hijos, así como ella es nuestra madre. Voy terminando, señor presidente. Nos parece realmente una gran irresponsabilidad que con argumentos del Estado colonial se pretenda archivar este proyecto de ley. Por lo tanto, proponemos que este informe vuelva a la comisión respectiva, aunque nos preocupa si este informe la trajeron, sea capaz de sacar un informe que contribuya a la construcción del Estado plurinacional y evite la grave crisis que estamos a las puertas de venir, la destrucción sistemática por este modelo extractivista de las grandes zonas de biodiversidad. Por lo tanto, nos unimos a la idea de que esta ley tiene que seguir su tratamiento y tenemos que exigir a la comisión correspondiente que haga el esfuerzo técnico y legislativo y jurídico. No podemos permitirnos aquí pasar en este legislativo sin dar respuestas concretas y especialmente después de 520 años de colonización y violencia sobre los pueblos indígenas. Muchas gracias.